Muy buenos días a todas y todos los ciudadanos que se encuentran conectados a la señal del Jurado Nacional de Elecciones. Quien les habla presidirá la audiencia convocada para el día de hoy debido a la ausencia temporal del señor presidente, quien debido a un viaje fuera en el extranjero se encuentra cumpliendo labores propias de su función. En tal sentido, siendo las 9:37 del día 10 de marzo, damos inicio a la audiencia programada para la fecha, para lo cual le solicito al señor Trujillo dé cuenta de las causas a ser vistas el día de hoy. Bien, doctora. Número 1, expediente 1528-2022. Apelación interpuesta por Jessica Vargas Izarra contra la resolución número 217-2022 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que declaró improcedente la solicitud de exclusión por afiliación indebida al movimiento regional AINI. Por doña Jessica Vargas Izarra participa el abogado José Andrés Tello Alfaro. El movimiento regional AINI no ha registrado abogado para la vista. Doctora, doña Jessica Vargas Izarra solicita el uso de PPT para la exposición de su abogado. Que se le autorice, por favor, denle el acceso. Correcto. Abogado Tello Alfaro, tiene 5 minutos exactos para su exposición. Le pido se ciña al tiempo otorgado. Así va a ser, señora miembro del Pleno, y por su intermedio también un saludo a todos los integrantes. Sí, efectivamente, tenemos este expediente de la señora Jessica. Se impugna la resolución 217-2022 del registro de organizaciones políticas, ¿no? Por favor, la siguiente diapositiva. Hay que señalar que justamente esta resolución aludida y elevada en grado declara improcedente el pedido de desafiliación de la señora. Es muy importante tener en cuenta que este Pleno, en resoluciones como la 102 y la 103 del año 2022, ha dejado claramente establecido que la afiliación al partido político tiene que ser expresa, ergo también la desafiliación. Entonces, hay una expresión clara de voluntad de la señora Vargas de no pertenecer a la organización política del AINE. Ella se inscribe el 29 de septiembre del año 2021, pero el 31 de diciembre ella presenta su desafiliación. El 6 de enero hay un pronunciamiento por parte del registro en el sentido de que habían habido algunos problemas sobre, digamos, un tema de notificación, como que esto genera que ella el 15 de febrero presente una solicitud formal de desafiliación, la misma que declara improcedente, y justamente nosotros presentamos la apelación porque consideramos que dicha resolución pues no va en el sentido pro homini y no busca justamente que esta ciudadana ejerza su derecho constitucional de asociación política consagrado en el artículo 35 de la Carta Magna. Siguiente diapositiva, por favor. Cabe señalar también de que existe un problema para muchos candidatos, no solamente para la señora Vargas, porque ella, por ejemplo, presenta en este caso el formato con digamos, el formato donde ella declara bajo juramento que habría un problema de autenticidad de firmas, pero es un formato que ya está preestablecido. No se prevé, por ejemplo, dentro de este tipo de formatos supuestos como que ocurre con la señora Vargas. ¿Qué ocurre con ella? De que hay un abuso de confianza porque por más que ella se había desistido de pertenecer a la organización política, finalmente su ficha es presentada por la organización política. Y esto ocurrió a nivel nacional y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ella menciona incluso eso en el documento que presenta ampliatorio durante el mes de febrero y hace mención justamente que solicitó la devolución al señor Guayani, ¿no? Que es el líder del partido, o perdón, del movimiento regional AINI, para efectos de que no se le afilie, pero sin embargo, y viene ocurriendo, por la propia diseño de la norma, que es la 31357, uno puede advertir de que para poder participar en elecciones internas y ser candidato, se tiene, en el caso, por ejemplo, de alcaldes y gobernadores, estar inscrito. La señora desea postular en este caso para ser consejera, pero igual, o sea, vemos que hay un condicionamiento con esta inscripción que se hace de manera maliciosa por parte de la organización política del AINI.
Siguiente diapositiva, por favor. Acá nosotros debemos de tener en cuenta de que existe un ánimo societatis, o sea, un ánimo, un temperamento de pertenecer a una organización política. Es parte también de los derechos de participación política porque indudablemente un ciudadano para intervenir en una actividad política, valga la redundancia, tiene que estar inscrito en un partido o movimiento regional. Sin embargo, en este caso, la expresión de la voluntad, lo vuelvo a reiterar como lo hice al inicio, va en el sentido de no pertenecer. Sin embargo, por una serie de situaciones, básicamente administrativas, la señora termina siendo afectada en su derecho fundamental de decidir no pertenecer a esta organización política y termina siendo inscrita, como se ha mencionado, por un acto también de abuso de confianza de incorporar su ficha a pesar que había habido un desistimiento de formar parte del LAINI como movimiento regional. Quiero ser claro y bastante conciso porque el tiempo es importante en señalar de que debería tomarse en cuenta en las declaraciones juradas supuestos más amplios que el de solo presentación de una declaración diciendo de que la firma es falsa para efectos de la afiliación indebida. La afiliación indebida no solamente es el hecho de que a uno le hagan una firma y coloquen una ficha con su nombre, datos, sin que haya expresado su voluntad de hacerlo, sino que además también hay otros supuestos como este, donde hay desistimientos expresos con organizaciones políticas. Sin embargo, estas organizaciones políticas siguen, ¿no?, adelante con el proceso de inscripción de afiliados y afectan a personas que no tienen el ánimo de formar parte de la misma. Hay que ser claros acá de que la señora Vargas presentó su desafiliación con fecha cierta de 31 de diciembre, dentro del plazo que establece la ley 31.357, por ende la señora debió haber quedado liberada de todo tipo de afiliación con esta organización política, el AINE, porque cumplió con lo que establece la norma. En ese sentido, estando el tiempo cumplido. Muchas gracias, doctor Tello, se le cumplió el plazo. Ahora, preguntas, por favor, del doctor Vicente Sánchez. Ninguna, señora presidenta. Del doctor Sanginés. Por su autorización, presidenta, una pregunta al doctor Tello. Adelante, doctor. Doctor Tello, usted ha manifestado en su exposición que la ciudadana se le ha afiliado indebidamente. Yo entiendo que este acto, hablamos de indebido cuando sin tener conocimiento, digamos, de su voluntad, si haya procedido a hacer ese trámite o estos actos administrativos. Pero en este caso usted manifiesta que ha habido un acto previo, o sea, había habido una autorización, pero después ella se desistió. ¿Eso es correcto? ¿Así se ha dado este hecho, doctor? Su audio, señor abogado. Disculpe. Por su intermedio, señora presidenta, sí, magistrado, es verdad. O sea, lo que ocurre acá es que en muchos casos, y se viene dando a nivel nacional, tienen este tipo de peculiaridad. Hay desistimientos de inscripción. Como ustedes saben perfectamente, se presenta pues la fecha de afiliación, pero la persona, antes de que tome la condición de afiliado y pueda renunciar, puede desistirse de justamente ser afiliado. Y es ahí donde, por ejemplo, existe este abuso de confianza en partidos y movimientos regionales, donde a pesar que hay una negativa, se procede pues a hacer la inscripción de la persona. Ahora, la persona consciente de que pudiera hacer esta situación, en el caso particular de la señora Vargas, sí recurre a la autoridad electoral para presentar su desafiliación, en este caso vía desistimiento, y lo hace dentro del plazo que manda la norma, el 31 de diciembre del año 2021, que claramente sabemos es un hito dentro de lo que es el calendario electoral de estas elecciones regionales y municipales 2022. En consecuencia, es lo que tenemos acá. Una situación que, si me permiten, por favor, es clara. Por un tema administrativo, básicamente, se está de alguna otra manera afectando, por eso elevamos en grado la resolución de ROC, a una persona que no tiene el ánimo de pertenecer a esta organización política. Y hay que ser claros en algo adicionalmente. Este pleno, sabiamente, ha determinado que tanto la afiliación y entiéndase también la desafiliación, el ánimo societatis que reviste la autonomía privada de las organizaciones políticas, tiene que ser expreso indubitable. Y me parece que, por ejemplo, en esa misma línea,
deberían resolver este caso, porque tiene que salvaguardarse sobre todo la garantía de que una persona no puede ejercer su derecho de participación con o una determinada organización política libremente. Doctor Tello, solo para tener claridad, su patrocinada hizo los actos de inscripción de datos, ¿no? Porque para afiliarse hay una ficha, pues, ¿no? De inscripción de datos. Entonces, ella voluntariamente hizo todo eso, ese procedimiento, ese acto, ¿no? Inscribió sus datos, firmó, huella digital, hizo todo voluntariamente. La pregunta es, este desistimiento, ¿por qué lo hace? Porque ella se dio cuenta ya que estaba afiliada, o sea, se hizo el acto formal previo para que ella tome conocimiento y luego pida este desistimiento. Ella hizo en ese interín, digamos, del trámite, dijo, señor, no quiero que me afilien, ¿no? Yo ya no deseo. Entonces, frente a esa negativa, ¿no? Debo entender así del movimiento, ella tuvo que ir a este otro paso, digamos, que es solicitarlo al jurado. ¿Así es, doctor? Por su intermedio, señora presidenta, señor magistrado, efectivamente, así es. Entonces, ahí justamente está ese abuso de confianza, ¿no? Por parte de la organización política de inscribir a la señora Vargas. Porque si se actúa de buena fe, lo que se tiene que hacer en ese momento es simplemente no inscribirla porque ella no quería ser inscrita y lo manifiesta de manera expresa. Ante la posibilidad que se dé esta situación claramente irregular de abuso de confianza, es que la señora el 31 de diciembre presenta su renuncia. O sea, mejor dicho, da expresión de su desistimiento de ser afiliada en el AI. Muchas gracias, doctor Tello. Es todo, presidente. Gracias. Doctor Willy Ramírez, ¿alguna pregunta? Ninguna, señora presidenta, ninguna pregunta. Correcto. Señor abogado, muchísimas gracias. Se emitirá la decisión en el tiempo conforme a ley. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. La siguiente causa, doctora, la número 2. Expediente 1191. Perdón, señor Trujillo, disculpe un ratito. ¿Es el mismo abogado que patrocina esa causa? Sí, doctora. Ya, perfecto. perfecto. Vamos a dar cuenta primero, doctora. Perfecto. Número 2. Expediente 1191-2022. Apelación interpuesta por Fernando Luis Arias Estela Castillo, personero legal alterno del Partido Político Acción Popular, contra la resolución número 116-2022 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que desestimó la reconsideración presentada contra la resolución que dispuso devolver el padrón de afiliados del citado partido. Por el Partido Político Acción Popular participa el abogado José Andrés Tello Alfaro. Señora presidenta, el abogado concurrente solicita el uso de PPT para su exposición. Habilítesele, por favor. Muchas gracias. Señor abogado, tiene los 5 minutos para su exposición. Muy agradecido, señora presidenta. Por su término también saludo a los miembros del Pleno para justamente tratar este caso, que es una impugnación contra la resolución 116-2022 del registro, la cual declara infundado el recurso de reconsideración por justamente esta presentación de los padrones de Acción Popular dentro del plazo que establece la norma, la 31.357, es decir, el mismo 5 de enero del año 2022. Siguiente diapositiva, por favor. En este punto hay que tener en cuenta la línea de tiempo. Nosotros podemos advertir que el 6 de enero del 2022 hay unas observaciones, luego que se hace la presentación, reitero, dentro del plazo que establece la norma, 5 de enero del año 2022. Estas observaciones son subsanadas el 7 de enero, pero ahí radica el quid del asunto. Si es presentado dentro del plazo de ley, no es posible que si hay observaciones se considere bajo esa lógica como que la presentación se da finalmente el 7 de enero, porque había un reconocimiento de esa fecha, obviamente extemporánea para efectos de poder postular como candidato a alcalde o gobernador regional por esta organización política de alcance nacional, se da pues una afectación. Acá hay que ser claros en algo y, por ejemplo, recurrir a lo que ocurre normalmente en el proceso de inscripción de candidatos.
En las pasadas elecciones generales, nosotros tuvimos que la fecha límite era el 22 de diciembre del año 2020. Las personas que se lograron inscribir hasta el 22 de diciembre del año 2020 participaron en el proceso, obviamente cuando pasa la etapa de calificación. Pero si se pide subsanar, la subsanación se hace en los días siguientes, producto de la actividad justamente de jurado electoral especial, y a razón de eso, la fecha considerada siempre para la presentación del candidato es el 22, la fecha límite que establece el cronograma. Por ende, el hecho que se dé una subsanación el día 7 de enero del 2022 no puede ser entendida como la fecha en la cual se presenta el expediente finalmente, porque sería ir, digamos, contra la lógica de algo que se ha presentado, o un hecho indubitable que es la presentación de estos padrones el 5 de enero. El 20 de enero del 2022 se presenta un recurso de reconsideración para señalar bien las fechas. El 27 de enero del mismo año tenemos que apelar porque esto fue desestimado. Entonces, es importante tener en cuenta esta línea de tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. El padrón, y con esto sí reitero lo había expresado, se presenta el 5 de enero. El 6 de enero hay una observación. El 7 se hace una subsanación. Dicha fecha no puede ser considerada, ¿no?, para efectos de la presentación en sí del expediente de inscripción de afiliados. Eso es lo que quería mencionar. No hay discusión sobre ningún otro aspecto más que el hecho mismo de las fechas a las cuales hacemos mención y que consideramos que forman parte de un acto completo dado dentro del plazo que establece la norma electoral vigente de manera especial para estas elecciones regionales y municipales de 2022. En ese orden de ideas, solicitamos que la resolución del registro elevada en grado sea revocada y que se considere la fecha de presentación el 5 de enero del año 2022. Quedo atento, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Preguntas del doctor Vicente Sánchez, por favor. Ninguna, señora presidenta. Del doctor Jovián Sanginés. Es por su intermedio, Presidenta, una pregunta, doctor Tello. Usted manifiesta que la fecha dentro del marco de la ley que señala el 5 de enero presentó este padrón, ¿no? Luego, las observaciones que hizo Rob dieron cuenta que tenían la opción de levantar estas observaciones, que ustedes lo hacen casi de forma inmediata, que es el 7. Entonces, el tema central acá es que no se ha considerado el día 5 como el ingreso, digamos, ¿no?, del padrón, sino el día 7, ¿no? O sea, lo han puesto en forma extemporánea. Ese es el kit del tema, ¿no? La pregunta, doctor, es, ¿este padrón es el único que se ha presentado por organización política o hay otros que han presentado anteriormente, complementario, digamos, ¿no? Lo que ocurre, señora Presidenta, por su intermedio, por favor, para responder al magistrado. Sí, lo que ocurre es que más allá de la discusión del padrón, o sea, la entrega única, que creo que ya este pleno tiene también una postura clara sobre justamente la aplicación de la resolución 907 y que no es materia de nuestro recurso de apelación, está el hecho de la fecha. Es el 5 de enero. O sea, es el 5 de enero que se entrega el padrón y se está tomando la fecha del 7 de enero, o sea, la fecha de la subsanación, en que se declara subsanado porque se notifica justamente las observaciones el 6 de enero, al día siguiente. Y todo es bastante rápido, como usted bien lo manifiesta, señor magistrado. En consecuencia, eso es lo que nosotros estamos viendo acá, porque nosotros no queremos contravenir justamente lo que ya es un criterio validado por el Supremo Tribunal Electoral, ¿no?, que es el de la resolución 907. Nos preocupa puntualmente el tema de la fecha. Por último, doctor Tello, significa entonces que la situación está en que esta presentación se le está considerando como extemporáneo, ¿verdad? Fuera del 5, así se está considerando. Ya. Muchas gracias, doctor Tello. Gracias, doctora. Gracias, doctor Jovián.
Doctor Willy Ramírez, ¿tiene alguna pregunta? Ninguna, señora presidenta. Muy bien. Doctor Tello Alfaro, muchas gracias. Se emitirá la decisión en el tiempo que corresponde. Muchas gracias, señora presidenta. Permiso. Señor Carlos Trujillo, la siguiente causa, por favor. Número 3, expediente 1119-2022. Apelación interpuesta por Roberto Fernando Becerra Mondragón contra su desafiliación al partido político Partido Democrático Somos Perú. Por el señor Roberto Fernando Becerra Mondragón vienen a compartir su tiempo los abogados Virgilio Isaac Hurtado Cruz y Ubaldo Pizarro Paico. Señora presidenta, solicitan el uso de PPT para su exposición. Habilíteles, por favor. Correcto, muchas gracias. Señores abogados, tienen 5 minutos, por favor, se lo distribuyen en forma equitativa, como ustedes consideren, pero dentro de los 5 minutos. Gracias, señora presidenta, señores miembros de este Supremo Tribunal Electoral. Hemos impugnado el acto de registro de renuncia del ciudadano Roberto Fernando Becerra Mondragón por haber sido esta iniciada a través de una solicitud en formato número 3 que no ha sido ni suscrita ni firmada por mi patrocinado. Señora presidenta, si pasamos a la lámina que sigue, por favor. Correcto, aquí tenemos la ficha en donde se consignan los datos de mi patrocinado. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta ficha ha ingresado a la oficina descentralizada de Madre de Dios, la cual no tiene ninguna vinculación con mi patrocinado, que vive en el distrito de Tongot, en la provincia de San Miguel, en Cajamarca. Este formato ha sido llenado con una letra totalmente diferente a la de mi patrocinado. Por eso es que en los actuados hemos incorporado la ficha de afiliación al Partido Democrático Somos Perú con puño y letra de mi patrocinado, quien desconoce la autoría de este documento. En este documento se consigna un correo electrónico que no corresponde a mi patrocinado, que desde el año 2020, en que suscribe la ficha de afiliación a Somos Perú, utiliza un correo diferente. Nunca ha tenido un correo con extensión @hotmail. Su correo es rofebemo@gmail.com, que corresponden a las primeras letras de sus 2 nombres y apellidos. Tampoco la línea telefónica consignada aquí corresponde a mi patrocinado. La firma seguramente ha sido escaneada porque mi patrocinado, de acuerdo a datos del Infogop, mi patrocinado ha sido 2 veces alcalde, señora presidenta. En consecuencia, señora presidenta, aquí estamos ante la grave vulneración, primero ante la perpetración de ilícitos penales y segundo ante la grave vulneración al derecho de asociación política que en el marco de la ley 28.094 está prácticamente tutelado en el artículo 18A, que corresponde a las renuncias. Y pedimos, señora presidenta, que se anule este acto y se restituya la condición de afiliado de mi patrocinado. Doy el uso de la palabra, señora presidenta, al doctor Ubaldo Pizarro. Adelante. Abogado Pizarro, su audio, y el tiempo está corriendo. Señores magistrados, efectivamente, el señor Roberto Fernando Becerra Mondragón, que ya hubo una fecha de vista de causa, pero fue declarada nula, en la organización política Somos Perú, ¿no? Él se afilió el 19 de mayo del año 2020 y a la fecha de esta irrita y supuesta renuncia, nuestra organización política no ha recibido renuncia alguna. Por el contrario, de conformidad a la resolución 002 del órgano electoral central del Partido Democrático Somos Perú, el 21 de enero fue la convocatoria a elecciones municipales y regionales interna, tal y conforme manda la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, y nuestro candidato, el señor Roberto Fernando Becerra, viene presentándose como candidato en el distrito de Tongot, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca. En tal razón, no es
cierto de que el señor Becerra haya renunciado a nuestra organización política. Lo que ha sucedido en el presente caso, conforme lo ha explicado el doctor Hurtado, es que han fraguado su firma, han utilizado un correo electrónico que se desdice a la ficha original que se tiene en el ROP y que la tenemos nosotros en nuestra organización política, y han utilizado un teléfono que tampoco le pertenece a la persona del señor Becerra Mondragón. En consecuencia, señora presidenta, señores magistrados, por las consideraciones expuestas tanto por el colega Hurtado y quien hace uso de la palabra, solicitamos se declare fundado el recurso de apelación y consecuentemente se le restituya sus derechos de afiliado al Partido Democrático Somos Perú a don Roberto Fernando Becerra Mondragón por los hechos que antes ya hemos expuesto, y además porque en el expediente están las burdas firmas con las cuales han sido utilizadas. Muchas gracias, señores abogados. ¿Alguna pregunta del doctor Vicente Sánchez? Ninguna, señora presidenta, ninguna. Doctor Jovian Sanginés. Si me permite, doctora. Adelante. Una pregunta al doctor Hurtado. Doctor Hurtado, usted ha señalado que ha sido utilizado un correo que nunca ha sido creado por o sea, no es el titular, digamos, ¿no? Su patrocinado. Si hablamos en una línea de tiempo, este correo que se ha creado, supuestamente falso, ha sido solo creado para tramitar esta renuncia, o ha sido utilizado para otros también actos. Gracias por la pregunta, doctor Sanginés. En realidad desconocemos, porque mi cliente nunca, jamás ha utilizado ese correo, de modo tal que tiene que haber una pericia informática. El hecho ya ha sido denunciado en la comisaría, en la comisaría PNP del distrito de Tongot, ¿no? Y seguro que a partir de ahí tienen que realizarse un conjunto de investigaciones para verificar cómo se ha creado ese correo y quién lo ha creado, porque en realidad mi patrocinado desconoce, nunca ha utilizado ese correo, y el que sí ha utilizado es el que hemos consignado en los actuados como ficha de afiliación, ¿no? Y él también desconoce la línea celular que se ha incorporado en la ficha de renuncia, porque él tiene una línea celular diferente, ¿no? Que es con la que frecuentemente nos comunicamos, y el personal de su partido, ¿no? Las coordinaciones que hace partidarias también las hace a través de esa línea celular, doctor Sanginés. Claro, porque si hay un correo, como usted señala, que su patrocinado lo viene utilizando de hace mucho tiempo, que es un Gmail, no habría razón para crear uno Hotmail para justamente hacer esta renuncia. Gracias, doctor Hurtado. Es todo, presidente. Perfecto, gracias, doctor Jovian. Doctor Willy Ramírez, ¿tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta, señora presidenta. Correcto. Doctores, quisiera yo preguntar, esta solicitud se ha presentado, ¿es la primera que se hace con respecto al señor Becerra Mondragón, o ha habido otra anteriormente? Tengo entendido, doctora Maish, que en este periodo, ¿no? Desde que el señor Becerra se afilia a Somos Perú, su ficha de afiliación es del año 2020, ¿ya? Y la entregan después del 30 de septiembre de ese año, y por ende ya no podía participar en las elecciones generales 2021, y aparece con un registro de fecha 5 de enero del 2021. Pero desde que él firma la ficha de afiliación en el año 2020, él ha venido trabajando con Somos Perú. No ha presentado ninguna ficha ningún documento de renuncia ni al partido ni al Jurado Nacional de Elecciones. No ha presentado solicitud de renuncia ni al partido ni al Jurado Nacional de Elecciones. Correcto. Muchas gracias, señores abogados. Se tomará la decisión en el
tiempo que establece la ley. Les agradecemos mucho por su presencia. Señor Trujillo, por favor, dé cuenta de la siguiente causa, si es que hubiese. Doctora, no tenemos más expedientes programados para vista. Correcto. Entonces, por favor, haga lo necesario para pasar a culminar la sesión pública y pasar a la sesión privada. Bien, doctora, muchas gracias. Permiso.